de la capa de física, en donde vamos a tener justamente, ¿no?, al tema de los hubs, a los repetidores, a los bridges, que van a estar justamente acá. En la capa de enlace de datos vamos a tener justamente los switches, que justamente van a venir, o como les diré, simbolizados de esta manera. Y también el tema de los puentes, ¿no? Claro que ahora en estas últimas configuraciones se tiene justamente el uso del puente, pero no con un realce fundamental, sino que los switches son aquellos que justamente van a quedar involucrados, ¿no?, dentro de nuestra sesión. Entonces, en la capa de red vamos a tener el tema de los routers para poder realizar justamente esta colaboración dentro de nuestros dispositivos de red. Estamos observando que si yo quiero establecer la comunicación de la PC1 a la PC2, entonces yo tendría que observar con qué topología de red voy a trabajar. En este caso estoy observando la PC1 y la PC2. Yo debería observar que justamente la forma en la que me voy a comunicar podría ser esta, la topología, ¿no? Pero podría tal vez variar, no hay ningún problema. La complejidad de la topología depende del diseñador de la red, ¿no?, y de las necesidades y de las aplicaciones que va a gestionar dentro de la red. Entonces, yo mediante estos dos dispositivos, estos dos routers que he definido para comunicar la PC1 y la PC2, entonces lo que voy a hacer es enviar la información a través de la capa de aplicación, pasando por todas las capas, y justamente llego a la capa física, en donde están mis elementos de transmisión. Llego a la capa física del router, atravieso por la capa de enlace de datos hasta posicionarme en la capa de red, ¿no? Y nuevamente empiezo con la capa física para comunicarme justamente con el router 2. Voy a comunicarme con la capa física, el enlace de datos, la red. Nuevamente vengo acá y observo justamente la comunicación con la PC2, en donde de la misma forma voy a empezar por la capa física, me voy por la capa de enlace, la de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Entonces son las capas que voy a recorrer al momento de comunicarme de la PC1 a la PC2. De esa manera voy a realizar la transferencia de la información entre ambas PCs, ¿no? El objetivo es justamente transferir la información a través de la red. Ahora, hay un detalle muy importante que debemos observar. El concepto en especial de las redes, ¿no?, el concepto con el que nacen justamente las redes. Las redes justamente nacen con un objetivo, y ese objetivo es justamente el hecho de compartir la información, ¿no? Ese es el objetivo más importante con el que nosotros vamos a empezar a trabajar. Ahora, ¿por qué yo necesito compartir la información? Y también necesito compartir a través de la red el tema de los recursos. Entonces, esto es importante porque las redes han nacido justamente con ese objetivo, ¿no?, con ese objetivo con el que nosotros vamos a empezar a trabajar dentro de las redes. Ahora, sería importante analizar cuál ha sido justamente, ¿no?, el comienzo del diseño de las redes. Entonces, las redes justamente han tenido un propósito muy especial con el que han nacido. Y justamente, ¿no?, si ustedes revisan la historia de la información del por qué salieron justamente las redes, van a encontrarse con una forma muy peculiar, en donde toda esta idea nace justamente dentro de las universidades. Una de las universidades más famosas es Harvard, y la universidad justamente, ¿no?, la MIT, que empiezan a desarrollar justamente estas arquitecturas, ¿no?
Entonces, lo que sucede es de que nosotros no debemos olvidar justamente el hecho de para qué están siendo concebidas el tema de las redes. Entonces, la necesidad de compartir la información entre las computadoras hace justamente que nosotros tengamos esa gran idea de que nuestras computadoras empiecen justamente a tener este tipo de accesos, y lo hacen justamente mediante modelos ya establecidos, por ejemplo con el tema del ARPANET, que ha sido creada justamente por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, y es considerada, ¿no?, la primera red de computadoras que permitía, ¿no?, que distintas universidades y laboratorios compartieran datos, recursos, ¿mediante qué? Mediante la conmutación de paquetes. Y esto de generar justamente las primeras redes hace de que nosotros tengamos ya el sentido de comunicar nuestra información a través del Internet. Entonces son las bases en las que nosotros vamos a ajustar el trabajo. ¿Para qué? Para comunicar la información a través del Internet. Ahora, la evolución justamente se da a través de ¿qué? De los protocolos que nosotros hemos visto trabajar dentro de las redes. Y estos protocolos están en base a ¿qué? Al TCP/IP. Y es algo que veíamos justamente en la anterior clase, en donde hemos observado que el TCP/IP va a ser un conjunto de protocolos que nos van a permitir justamente, ¿no?, la comunicación entre distintos tipos de redes. Hay un protocolo muy interesante que se da justamente a través del TCP/IP, que no lo hemos visto en su momento, pero que surge justamente en este tipo de redes, que es justamente, ¿no?, el tema del FTP. El FTP es un protocolo orientado a la transferencia de archivos, ¿no?, el FTP. Y esto genera justamente una serie de posibilidades, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el uso del FTP, tenemos que tener la necesidad justamente de tener un servidor FTP que nos permita justamente gestionar la transferencia de archivos. Entonces, este tipo de protocolos justamente se va a ordenar en la capa 7 del modelo OSI para que nosotros podamos justamente realizar este servicio. Entonces, estamos observando que en primera instancia las redes han nacido con la necesidad de compartir información, compartir recursos. ¿A través de quién? De los protocolos. Y estos protocolos, que son específicos para compartir estos servicios, entonces hacen que nosotros tengamos justamente este tipo de aplicaciones. Dice, justamente en 1980 vamos a tener un punto muy inflexivo, ¿no?, en donde se van a crear los primeros sistemas de nombres de dominio, que justamente van a facilitar la identificación de determinados equipos conectados. Entonces, ¿qué equipos son estos? Por ejemplo, podría ser un repetidor que me va a permitir justamente conectar varios segmentos de red que justamente van a tener estas características. Ahora, ¿qué otras características vamos a observar? Que es a través de una conexión Ethernet. ¿Qué más? Vamos a observar que esta conexión de Ethernet se la hace a través de un cable coaxial, y vamos a observar que existen diferentes tipos de cable coaxial. El TIN coaxial, que va a ser cada segmento de 185 metros, un TIC-coax o coaxial, que va a ser cada 500, el segmento va a ser cada 500 metros. ¿Pero qué es un repetidor? Un repetidor es un dispositivo de red que se utiliza para amplificar o regenerar las señales. Esa es la principal característica de estos repetidores. ¿Cuándo se da esto? Cuando nosotros tenemos que cubrir grandes distancias, ¿no?, largas distancias.
Su función principal va a ser extender el alcance de una red, manteniendo justamente que la calidad de la señal. Las características principales de los repetidores. Una de las principales que hemos visto ya en la definición hace un momento atrás es el tema de la regeneración de la señal. ¿Qué va a suceder con un repetidor? Un repetidor va a recibir una señal débil o distorsionada y la va a reconstruir. ¿Para qué? Para enviarla nuevamente con la misma potencia donde al siguiente punto, o posiblemente ya lleguemos al tema del receptor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta señal tiene que ser de forma original, ¿no? Para que nosotros podamos tener justamente esta transmisión de datos. Esto evita ¿qué? La pérdida de datos. Sabemos que es muy importante no perder los datos. ¿Por qué se puede deber esto? ¿A qué se puede deber si es que estamos a nivel físico? Recuerden que estos dispositivos, los repetidores, van a estar en la capa física. Entonces, ¿por qué se atenúa el tema de la señal? Por las largas distancias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener pérdida de la información. ¿Por qué? Por el tema de la atenuación. El trabajo que tiene el repetidor es justamente en la capa física, en la capa 1 del modelo OSI. Hay un dato muy importante, una característica importante dentro de esto, y se da justamente a que el repetidor no analiza direcciones IP ni direcciones MAC, solo se encarga de transmitir ceros y unos, nada más. Aquí vemos al repetidor que solamente va a transmitir ceros y unos limpios. La extensión del alcance de la red, justamente, ¿no? Lo que estábamos analizando aquí más adelante, líneas adelante. Ahora, pueden estar separados, ¿no? Por largas distancias, especialmente justamente en redes Ethernet, tal como lo veíamos, o Wi-Fi. También en el tema de las comunicaciones inalámbricas podríamos tener un repetidor. La transparencia de los datos. Esto está justamente direccionado al tema de la calidad de la señal. Un repetidor solamente va a mejorar la calidad de la señal. No va a interpretar los datos. O sea, no interpreta, ni